Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Por favor, no olvide darle like al video para que los algoritmos de esta plataforma lo puedan recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet, illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Para la Iglesia en tinieblas del siglo XXI, la luz está en la tradición. Es un tema de Peter Wisniewski. Nunca dejo de asombrarme ver cómo se oscurece el mundo en diciembre a medida que nos acercamos al día más breve del año, el solsticio de invierno. Está oscuro cuando despierto, como si fuera en mitad de la noche, y eso que es ya casi la hora de desayunar. A las 4 de la tarde veo la oscuridad del cielo y me pregunto, ¿por qué se pondrá el sol tan pronto? Pareciera que la oscuridad se cierne en torno a uno, envolviendo y sofocando el día. Sin embargo, sabemos por la experiencia acumulada en los años que llevamos de vida que la victoria de las tinieblas es pasajera. Sabemos que efectivamente, hacia la fecha en que la Iglesia celebra la teofanía o manifestación de la luz verdadera que ilumina a todo hombre, los días comenzarán a alargarse poco a poco, hasta que el movimiento de los astros nos lleve de vuelta al solsticio de verano, fecha en la que nuestros ancestros encendían hogueras en honor del precursor. Sabemos que el ciclo se repetirá una y otra vez, en tanto que dure el mundo, hasta que se transfigure por el fuego divino en el último momento del juicio final, y de paso a eternas tinieblas para los condenados y la luz eterna para los bienaventurados. Este elemental ciclo siempre ha constituido una metáfora espiritual para los cristianos. Al contrario que la naturaleza, que se rige por ciclos inexorables, la historia la hacen seres humanos, libres bajo la mirada de un Dios soberanamente libre.
sus días y sus noches no se gobiernan siguiendo un esquema previsible. Así pues, tras una fase de lo que pareció, y entre paréntesis, y en muchos sentidos lo fue, de enorme crecimiento durante el periodo de entreguerras. La Iglesia entró en un invierno de 50 años, envuelta en las tinieblas de la herejía, la apostasía, la indiferencia y los abusos. Ahora, la inmensa mayoría de los católicos que viven actualmente no han tenido otra opción que la basofia superficial que se les ha administrado y se les sigue dando desde el concilio para acá. Ni siquiera hay conciencia de lo radicalmente deficiente que es semejante neocatolicismo, es decir, catolicismo nuevo, para la plenitud dogmática, ascético-mística, litúrgica, cultural y política de la tierra. Sin comparación posible, el modernismo conquista un territorio tras otro. Por eso, las autoridades establecidas se esfuerzan desde hace tanto tiempo por impedir que haya alternativas al discurso y al plan oficial conciliarista. Aníbal Bugnini, el arquitecto de la nueva misa, llegó al extremo de afirmar que si extinguiese el rito romano tradicional, bastarían 2 generaciones para que arraigara con éxito la nueva liturgia. El sueño de Aníbal Bugnini no se ha cumplido. La buena noticia, el destello de luz que se abre paso y se impone en medio de las tinieblas, la prueba de que no será el invierno quien ría el último y al último, es el auge del movimiento tradicionalista desde mediados de los 60 hasta el momento presente, que se consideraba improbable. Cuando la larga noche de la renovación posconciliar había caído sobre nosotros y aullaban los recios vientos invernales, el movimiento tradicionalista mantuvo viva la llama, evitando que se extinguiera. A pesar de las imperfecciones de sus miembros, ¿quién está libre de ellas entre los hombres caídos? El movimiento tradicionalista está despierto, alerta, consciente y ciertamente va en aumento. Y se sacrifican por ella. La estudian y la debaten. Por la gracia de Dios, están dispuestos a defenderla hasta la muerte. Y no hay nadie en este mundo que, ataviado con mandil masónico o con mitra, se la pueda arrebatar. La sabiduría de este mundo dirá: ¿acaso los tradicionalistas no constituyen una minoría insignificante? Pero Cristo nuestro Señor no es un demócrata que gobierne apoyándose en las mayorías. Es un monarca absoluto que rige con vara de hierro, como dicen las Escrituras, y que escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte.
Como nunca me canso de recordar a la gente, todos los grandes movimientos reformistas que ha habido en la historia comenzaron como la propia iglesia, con un reducido grupo de discípulos ardorosos, motivados por cómo entendían que tenían que ser las cosas que vienen de una plenitud más antigua. Ahora bien, el educador Michael Platt señala lo siguiente, y cito: las revoluciones en las costumbres y la moral siempre se inician con una o dos personas que se rebelan contra algo. Con frecuencia, los humanos son como un ejército en desbandada que no vuelve a la batalla hasta que un soldado da la cara y se pone a combatir. Suele decirse que el pasado no vuelve, pero se puede conseguir. Y en épocas difíciles como el Renacimiento y la Contrarreforma, se ha hecho eso mismo. Renovar y revivir algo que estaba perdido y olvidado y que era bueno. Estimado oyente, no recuperar la tradición católica, no reconectar con ella, no arrepentirnos de nuestra falta de cordura, sería rendirse ante el insidioso totalitarismo del Occidente actual. La filosofía moderna y sus secuaz, la teología modernista, han socavado progresivamente nuestra tradición. Únicamente el resurgir de esa tradición resultará ser un antídoto eficaz de los venenos modernistas. Tenemos que ser tradicionalistas, la misa de siempre, la misa de los santos, como la Santísima Virgen María, que guardaba todo eso y lo meditaba en su corazón. Tenemos que ser antimodernistas, como lo fueron los romanos pontífices desde la Revolución Francesa hasta principios del siglo XX. Si mis correligionarios católicos ya tienen la dicha de beneficiarse de la liturgia auténtica de la Iglesia, los invito a serle fieles y a convidar a tantos amigos, familiares y desconocidos como puedan a ella. De preferencia, a la misa solemne. Si todavía desconocen la belleza, pureza y profundidad de la fe tradicional o la solemnidad e intensidad de sus perennes ritos, no sigan privándose de lo que es más profundamente católico que ninguna otra cosa. Busquen la misa tradicional y los demás sacramentos y sacramentales tradicionales si los tienen a la mano. También comprueben por ustedes mismos la gran diferencia que hace la misa en latín, la misa de siempre. Si pueden, váyanse a vivir con su familia, si pueden, a una ciudad que cuente con esa fuente inagotable de misas tradicionales, de gracias, para ser socorridos en el tiempo oportuno. Ahí es donde siempre está en su casa la verdadera fe, la fe de la Iglesia de Roma. Para nosotros los católicos del rito latino, tradicional, aquí es donde el encuentro con el Señor se hace más vivo y eficaz y es más glorificado. Si titubean entre el antiguo y el nuevo rito, el tradicional
y el moderno, lo natural y lo artificial, no demoren más la decisión. La misa tradicional con su singular anáfora, sus oraciones varoniles, su ciclo anual de lecturas, su rico santoral y su digno ceremonial se ha enriquecido a lo largo de más de 2000 años. La misa nueva es un revoltijo cocinado por una camarilla oscura a base de un poco de esto y otro poco de aquello en cuanto a material ecológico, todo filtrado y expurgado para no herir sensibilidades modernistas, con una buena dosis de novedades ex nihilo infladas, con un leccionario gigantesco, pero cada vez más reducido temáticamente, rituales saqueados, fragmentados en innumerables opciones y sujeto a incontables manipulaciones. Todo esto son realidades demostrables y no hace bien ni al alma ni a la iglesia cerrar los ojos a ello. Hay mucha distracción. Si los católicos queremos sobrevivir a las crecientes acometidas satánicas de la modernidad reciente y a la cada vez más diabólica desorientación que impera en la jerarquía, nos veremos obligados a recurrir hasta el último recurso de la tradición, la misa de siempre, del que podamos echar y recibir gracias, armas, armaduras espirituales, baluarte y fortalezas. Tendremos necesidad de ascetismo, devociones populares, ritos auténticos, sacerdocio, vida religiosa y santo matrimonio vividos con heroica generosidad, incluso enseñando a nuestros hijos en casa si no podemos llevarlos al colegio. Necesitaremos lo que Roberto de Mattei ha denominado una separación espiritual y moral de los malos pastores. Estimado oyente, vivimos tiempos recios, tiempos de gran peligro. Dios nos ha puesto en ellos por una razón. Nos llama a abrazar y defender la totalidad de la tradición católica, sin transigencias, sin avergonzarnos, sin miedo, sin calcular los gastos, sin mirar atrás como la mujer de Lot, ni como los israelitas que añoraban las ollas de carne de Egipto, pensando que allá vivían más cómodos. Puede que estuvieran más cómodos, pero eran también esclavos que construían los palacios de sus amos paganos. Estos son tiempos para soldados de Cristo, nacidos libres, no esclavos. El sacramento del bautismo nos hizo libres y el sacramento de la confirmación nos preparó para este momento. El Espíritu Santo no nos fallará, no te fallará en la hora de la necesidad. Aún en la noche más lóbrega, mientras las horas transcurren con dolorosa lentitud, resplandecerán la casta luna y las innumerables estrellas. Ni Nuestra Señora
ni los ángeles y los santos nos abandonan nunca. Interceden por nosotros desde sus tronos gloriosos. Y lo repito una vez más. La Santísima Virgen, los ángeles y los santos están intercediendo por nosotros desde sus tronos gloriosos y nos animan a ser fieles y combatir virilmente hasta que estemos con ellos. ¡Qué maravilloso! Hasta el final, los hijos de la Madre Gloriosa de Dios y siempre Virgen María, nunca estaremos solos. Jamás cederemos al desaliento, la desesperación ni la derrota. Tenemos también, indudablemente, ante nuestros ojos, un mundo sumido en tinieblas, un clero ingenuo o interesadamente cómplice del mundo. Vemos cómo la mundanidad invade el santuario mismo de Dios. Junto con los Reyes Magos, tenemos que dejar atrás la insuficiente sabiduría de estos tiempos y partir en pos de la luz que derrota el invierno. La luz que sigue alumbrando, ardiendo, con inextinguible fulgor donde quiera que la fe católica tradicional se cree, se vive y se reza. Donde quiera que se padece por ella, porque se padece, y se regocija en ella. La luz luce en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Evangelio San Juan, capítulo 1, versículo 5.